Sé una buena ama de casa, pero no lo entregues todo. No repartas el pastel para que a todos les toque mucho y a ti solo migajas. Quédate también con una buena rebanada. En la cultura mexicana tenemos muy arraigada la figura de la madre abnegada, que sacrifica todo por su familia, su tiempo, sus gustos, el rumbo de su vida. Esta actitud se percibe casi siempre como una gran virtud. Voy a hablar desde mi experiencia. Mis abuelas lo entregaron todo. Mi mamá sigue su ejemplo y yo, al no conocer otra forma de ser madre, también he hecho lo mismo, de una forma muy inconsciente pero puntual. Hace 15 años decidí casarme y tuve a mis hijos, una niña primero y luego un niño. Dos vocecitas llamándome mamá acallaron mi tiempo libre, mis pasatiempos. No me quejo, traer vidas al mundo no debe ser un acto egoísta, sino de entrega. Esos hijos son nuestra responsabilidad y requieren muchísimo: cuidados, amor, disciplina y un entorno sano, bueno. No me quejo, de eso no. Lo que me puede es que cuando mis hijos crecieron yo me había quedado enfrascada en la idea de que necesitaban mi ayuda para todo. Me costaba delegarles tareas domésticas porque, según yo, como buena ama de casa, quería hacer todo por ellos. Ambos tienen más de 11 años ahora. Son perfectamente capaces de barrer, trapear, lavar trastes, sacar la basura o recoger su cuarto. Con el tiempo he ido entendiendo que al trabajar sin parar para servir a mi familia, no solo me estaba desgastando física y emocionalmente a mí, también estaba truncando un aprendizaje muy importante por el que debían pasar mis hijos: ser autosuficientes, hacerse responsables de cuidar el entorno en el que habitan. Hoy es su cuarto, el día de mañana será su propio hogar, su trabajo, incluso su calle o su colonia. Qué importante es también que se hagan cargo de su alimentación. Podemos cocinarles delicioso y nutritivo, pero no siempre vivirán con nosotros. Al enseñarles poco a poco, les daremos la fórmula para que un día ellos repliquen todo lo que se acostumbra en casa. Así serán adultos sanos que también contribuirán a preservar las recetas familiares. Buenos días. ¿Todo bien? A veces nos puede parecer complicado enseñarles a cocinar, pero es que no tiene por qué ser en un formato de una clase profesional. Con acercarlos a la cocina basta. Piensa en esto: cocinar es un acto cotidiano y por lo tanto se aprenderá en la misma cotidianidad, sin que se den cuenta casi. Por ejemplo, cuando estemos preparando la cena podemos ingeniárnoslas para que apaguen los dispositivos electrónicos y pedirles su ayuda. Primero, para cosas sencillas como sacar ingredientes de la alacena, picar algo, sacar los platos, menear la cazuela, pedirles su opinión sobre si hace falta más sal o más especias. Voy a sincerarme, la verdad es que a mí a veces me cuesta esto porque estoy apurada, ya cansada, y lo que quiero es terminar de cocinar rápido para dar paso a lo que sigue. Pero trato de recordarme que no es lo correcto. Debo involucrarlos, primero porque es mi responsabilidad si ellos comerán bien o mal en un futuro, y segundo porque al hacerlos capaces me aligerarán la carga. Y seamos sinceras, todas traemos una carga muy pesada sobre nuestros hombros. Hay que ser buena ama de casa, pero también profesionista o emprendedora, pero también buena madre, esposa, hija, hermana, amiga. Al mismo tiempo, vernos bien y ser inteligentes. Bueno, un montón de roles los que tenemos que cumplir hoy en día. Entonces hay que aprender a pedir ayuda y a aligerar nuestra carga. Hace poco estuve delicada de salud. Pasé una semana en cama. De acuerdo a lo que acabo de platicarles, se podrán imaginar que soy una persona muy activa, así que no poder hacer nada, ni trabajar, ni limpiar, ni cocinar, me frustra mucho. Para hacer la historia dramática, me gustaría decirles que la casa era un completo desastre, pero no fue así.
Todo en orden como cuando yo estoy a cargo no estaba, pero tampoco fue el caos que yo aseguraba que sería. Mi esposo siguió yendo a trabajar. Mis hijos a la escuela, y entre todos se las arreglaron para sostenerme a mí y a la casa. Lo hicieron bien, solos. Fue un gran aprendizaje para mí. Entendí que ya es tiempo de desentenderme más de vez en cuando. Es sano para todos. Mi amor, apoyo y mi guía siempre estarán, pero no es necesario hacerles todo ni seguirlos a cada paso. El día de hoy estoy sola y lo estoy disfrutando muchísimo. Desde hace días que sentía que necesitaba mi espacio. Como saben, trabajo desde casa y mis hijos tienen diferentes horarios escolares, de modo que siempre me acompaña uno de ellos. Ha sido muy bueno porque así puedo concentrarme en cada uno de forma individual y pasar tiempo de calidad. Pero como les he dicho, ahora me gusta darme mis escapaditas de vez en cuando. Aunque en esta ocasión digamos que quienes escaparon fueron ellos. Estarán fuera el desayuno y la comida. A mí también me gusta salir, pero en esta ocasión decidí quedarme a descansar. Mis pies tienden a hincharse, entonces para andar cómoda, este es mi calzado en casa. Aquí en Zacatecas ha estado haciendo mucho calor y todos lo hemos resentido, incluso las plantas. Las mías, por bien que las regara, estaban tristes, pálidas, pero la semana pasada por fin llovió y se despertaron de letargo. Brotaron los botones y las hojas se llenaron de verde. Esperemos que la lluvia se mantenga constante durante esta temporada. Bueno, aún y cuando me propongo no hacer nada, hay cosas que se deben hacer sí o sí, como regar las plantas, limpiar el arenero de mi Dory, lavar los trastes. De hecho, tengo un plan para los quehaceres de la casa donde los distribuyo de forma que todos los días haga un poco y así nunca llegue al punto del desastre total. Haciendo memoria, me parece que el primer blog que hice se trataba precisamente de eso. Les mostré qué es lo que hago los lunes. Les cuento que sufro una condición que se llama disautonomía, que causa una serie de síntomas, entre ellos la presión muy baja. Todo el tiempo estoy en riesgo de desmayarme, entonces tengo que cuidarme mucho. Entre las cosas que debo hacer es hidratarme con electrolitos, no exponerme al calor y descansar cada cierto tiempo y, de ser posible, levantar los pies. Así que esto es una estampa que se repite una y otra vez en este hogar. Aunque sí ha sido una lata y muy difícil, agradezco el privilegio que tengo de poder trabajar desde casa y descansar cuando lo necesite. La relajación total para mí es estar sola y que tenga comida suficiente de la que quedó del día anterior. Tengo un libro electrónico, pero he dejado a la desidia comprar su funda y como lo llevo a todas partes me da miedo que se me maltrate. Así que voy a aprovechar el día de hoy para hacerle una bolsita. Esta blusa era de mi hija, pero ya no le queda. Me gusta mucho la tela, así que la reciclaré para mi proyecto. Esto lo aprendí de mi mamá. Ella siempre está reciclando la tela de la ropa para crear otras cosas. Después de leer y cocinar, claro, me la paso muy bien cosiendo. Me relaja el sonido de la máquina, me recuerda a mis abuelitas y a mi mamá. Ya les había dicho, siento que no soy muy buena con ella, digamos que no se me da de manera nata, no me crean tan hacendosa. Pero me he esforzado y poco a poco me queda mejor lo que hago. Pienso mucho en que prácticamente para mí esta máquina es un juguete, un pasatiempo. Pero antaño las mujeres debían coser, les gustara o no, porque tenían que vestirse y a su familia o repararles la ropa. Estoy aprovechando la manga de la blusa que ya trae elástico. De esta forma no tendré que ponérselo. Y también estoy usando una de las tiras del hombro para hacer una agarradera. Como ven,
A mí me gustó mucho. Por lo mismo de mi condición no puedo tomar café y últimamente tampoco chocolate. Entonces he volcado mi amor por esos sabores a otros. Ahora soy una aficionada de las infusiones, al té de jazmín y a los sobrecitos de sabores. La última vez que fuimos al supermercado compramos una edición especial de Alicia en el País de las Maravillas. Los sobres traen manzanilla con sabor palomitas de maíz acarameladas. Nos pareció interesante, pero la verdad es que huele mejor de lo que sabe. Otro de mis grandes gustos es la miel de abeja, aunque también debo consumirla con precaución. Me parece que es uno de los sabores más acogedores que existen. Y bueno, pues a partir de aquí no pienso hacer más que leer y leer, tomar una siesta con Midori y ver una de mis películas favoritas del estudio Ghibli, que es La leyenda de la princesa Kaguya. La animación tradicional es bellísima, delicada, es realmente como ver una película en movimiento, un cuadro que va cobrando vida ante tus ojos, y la música es muy emotiva, al igual que la trama. Se las recomiendo mucho y si quieren que les hable más sobre películas pueden hacérmelo saber en los comentarios. Ya antes me han pedido recomendaciones de libros y hace poco terminé de releer Cumbres Borrascosas y ahorita estoy con la novela de su hermana Jane Eyre. Cumbres Borrascosas tiene una ambientación gótica, muy oscura y con personajes intensos y diálogos desbordantes. Jane Eyre, aunque también toma aspectos góticos, creo que es más apaciguada, quizá más rosa, pero igual es un clásico del siglo XIX que estoy disfrutando mucho. No he pasado de la primera parte del libro y por eso no puedo opinar más, pero estoy casi segura de que si tuviera que quedarme con una, elegiría Cumbres Borrascosas. Cuéntenme, ¿han leído a estas hermanas? Y bueno, después de este merecido apapacho al alma, podré recibir de nuevo a mi familia cargada de energías. Les agradezco mucho por acompañarme, he disfrutado realmente hacer este blog, ya los extrañaba, espero que ustedes también, y si es así pueden hacérmelo saber en los comentarios, me dará gusto leerlos. Antes de irme quiero decirles que realicé este video con la esperanza de transmitirles una reflexión y ojalá relajarlos un poco, pero recuerden que la vida real no está editada, no tiene música ni filtros, a veces no es tan bonita como quisiéramos, pero cuando sí lo es se disfruta mucho más que un video.